Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del tutorial de MongoDB. Esta base de datos tan fantástica que sigue muy fuerte dentro de ambientes de producción dentro de la industria. En esta segunda parte, a pedido de ustedes, vamos a revisar ciertos conceptos más avanzados que les va a servir para poder aprovechar Mongo en mayor manera. Específicamente lo que vamos a ver en esta segunda parte es, primero, qué son documentos anidados, cómo se ven. Segundo, cómo podemos hacer consultas sobre estos documentos anidados. Tercero, lo que es proyecciones, también conocido como filtrado de claves de Mongo. Y finalmente vamos a ver lo que son los índices que provee MongoDB en sus colecciones. Bien, empecemos. Documentos anidados. Hasta ahora habíamos visto como tal que los documentos se componen de pares clave-valor, y en el anterior video solo habíamos visto documentos con valores simples o, por así decirlo, primitivos, es decir, enteros, punto flotante o cadenas de texto. Sin embargo, es importante recalcar que los valores de los documentos pueden ser, entre comillas, por así decirlo, más complejos. Yo puedo, por ejemplo, tener como valor de una clave un arreglo, que recordemos que un arreglo es simplemente una colección de elementos de uno o más tipos. En este caso, yo tengo elementos de tipo cadenas de texto dentro de este arreglo. Pero no solamente puedo tener arreglos, sino que como valor de una clave también puedo tener otro documento con sus propias pares clave y valor. Entonces aquí es donde entra el concepto de documentos anidados, porque tenemos un documento dentro de nuestro documento principal. Y podemos seguir anidando documentos hasta varios niveles de profundidad. Cada uno de estos subdocumentos con su propio par, con sus propios pares de clave y valor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros hacemos consultas a estos documentos anidados, a estas estructuras ya un poco más complejas, a arreglos? ¿Cómo hacemos consultas? Antes de meternos de lleno, quiero repasar un poco lo de la parte 1 muy brevemente. Las consultas en Mongo se hacen a través de la función find. La estructura es db. El nombre de la colección sobre la cual yo quiero hacer mi consulta, punto, la palabra find, que es la función, y find recibe como primer parámetro mis, valga la redundancia, parámetros de búsqueda. En este caso, el primer ejemplo es una búsqueda por igualdad. Yo busco los documentos dentro de la colección productos cuya clave dinero sea igual a 15. Luego, en el segundo ejemplo, yo busco lo mismo, pero cuya clave los valores en cuya clave dinero sean menor que LT16. Y así como tengo el menor que, tengo todo este abanico de condiciones sobre las cuales yo puedo hacer consultas a los valores de mis documentos. Y también puedo anidarlas con conjunciones como y o. Ahora sí, ¿cómo realizamos consultas? Y desde aquí hasta el final del video vamos a trabajar con esta estructura de documentos, la cual, bueno, tiene algunas claves, por ejemplo, nombre, países, que es un arreglo, tiendas, que es otro arreglo de enteros, producto, que es un documento anidado, que tiene sus propios pares clave y valores, y también tiene otro documento anidado más adentro, ¿no? Finalmente tenemos una clave que se llama patrimonio, que tiene un entero muy grande. Bien, ahora empecemos por lo más básico. Cuando yo quiero hacer una consulta a una clave que tiene como valor un documento y yo quiero hacer una consulta por una igualdad total de este documento. Entonces, ¿cuál es la sintaxis?
Es exactamente la misma de las consultas. DB, punto, la colección a la cual yo quiero hacer la consulta, que vamos a trabajar con la colección usuarios, punto find, y dentro de los corchetes mantenemos la misma sintaxis. Pongo la clave que yo quiero buscar, en este caso es producto, y lo que yo quiero buscar, que es, y en este caso, en el caso más inservible de todos, yo estoy buscando absolutamente todo este documento de aquí. ¿Qué documentos en mi colección lo tienen? Eso es lo que me devolvería esta consulta. Y como he dicho, es una consulta que casi nunca la vamos a hacer. Algo más común es consultar por una condición que cumpla alguna clave dentro del documento anidado. Por ejemplo, si yo quiero consultar, ok, esta clave de aquí, cantidad, en cuáles de mis documentos es igual a 900. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo hago a través de algo que se llama notación punto, que tenemos que tenerlo bien presente cuando trabajamos con MongoDB. ¿Qué es esta notación punto? La notación punto es una sintaxis que me permite a mí poder acceder desde un documento más externo hasta las claves del documento anidado. Entonces, en la consulta que yo he mencionado, ¿cómo yo puedo acceder y hacer consultas sobre la clave cantidad que está dentro de un documento como parte valor de la clave producto? Yo lo hago a través de la notación punto, que se ve de esta manera. Yo voy accediendo, por así decirlo, de las claves más externas hasta la clave más interna que yo quiero acceder. En este caso, si quiero acceder a cantidad, sería producto, que es mi primera clave. Punto, una vez que yo pongo el punto, tengo que poner seguido la clave que se encuentra dentro de este documento valor de la clave producto, ¿sí? Entonces aquí yo ya puedo acceder a cantidad y yo puedo seguir poniendo otra vez al lado de producto. Si es que yo accediera a la clave proveedor, si yo tuviera producto punto proveedor, yo pudiera seguir utilizando la notación punto para acceder a la clave nombre que está dentro de proveedor. Sería producto punto proveedor punto nombre, y así con n niveles de profundidad puedo acceder a través de la notación punto. Bien, y si ahora yo no quiero consultar por igualdad, sino que quiero alguna condición, si es que esta cantidad, por ejemplo, es mayor o igual que 500, bueno, pues simplemente utilizamos la misma sintaxis que ya sabemos de condicionales, sino que ahora lo primero que pongamos, la clave de la consulta, va a ser dada por la notación punto. En este caso, producto, mi clave más externa, punto, cantidad, mi clave más interna. Y ya sobre este valor puedo aplicar condiciones, ¿no? En este caso, GTE, que es greater than or equal, mayor o igual que, y el valor al cual yo quiero compararlo, ¿no? Bien. Seguimos, yo también puedo hacer condiciones más complejas. En este caso, bueno, yo estoy haciendo una condición de que, bueno, que cantidad sea mayor que 800 y que nombre sea igual a gorra. Y ambas propiedades están dentro de mi documento anidado. Por lo tanto, me agarro de la notación punto para realizar esta consulta, ¿no? En este caso, bueno, producto punto cantidad mayor que 800. Y para denotar la conjunción y, recordemos que era simplemente poner una coma y seguido a esto poner la siguiente condición. En este caso, como es una condición de igualdad, sería la notación punto para acceder a la clave más interna, producto punto nombre, en este caso, 2 puntos igual a gorra, la cadena de texto gorra. Bien. Ahora, vamos a entrar en lo que es consultas a arreglos. Vamos a empezar asimismo por lo más crudo. Cuando yo quiero hacer una consulta
por igualdad de todo el arreglo. Es decir, que si el arreglo que yo estoy consultando es exactamente igual al arreglo que se encuentra en mis documentos de la colección. En orden. Y ojo que esto es importante. Es una consulta que va a buscar el arreglo en orden. Y es súper sencilla. Seguimos usando la misma sintaxis. .find y entre corchetes ponemos la clave que yo quiero buscar. En este caso, la clave que yo quiero buscar, digamos que es tiendas. Y yo quiero buscar que tiendas tenga exactamente el arreglo que yo estoy consultando. Entonces esto me devolvería este documento de aquí, ¿no? Ahora, yo también puedo hacer la misma consulta, igualdad de todo el arreglo, pero que no importe el orden en el cual yo coloco los documentos que quiero consultar. Entonces aquí es una sintaxis un poco especial. Se hace con el descriptor all, all, dos puntos, y los arreglos por los cuales yo quiero consultar que estos tres elementos existan dentro de los documentos consultados, ¿no? Entonces, bueno, 8, 5 y 4 están también acá, 8, 5 y 4. Como este all no le importa el orden, me va a devolver en la consulta este documento de acá. Bien. Ahora, algo más común, porque las dos que hemos visto antes, digamos que no es tan común hacer consultas de ese tipo. Algo más común sería encontrar si es que dentro de un arreglo, dentro de mis documentos, existe algún elemento. Por ejemplo, si yo quiero preguntar, ok, dentro de mi arreglo existe el elemento 2, ¿cómo yo lo haría? Bueno, es súper sencillo. Simplemente es la misma sintaxis, .find, la clave donde está mi arreglo, que en este caso es tiendas, 2.2. Y esto lo que va a hacer es que me va a devolver todos los documentos cuyo arreglo dentro de la clave tiendas contenga al elemento 2. Y vamos a hacer la prueba dentro de la consola, que no la he usado mucho porque bueno, ya lo utilizamos en el video anterior, ya somos un poco expertos con la consola, entonces la voy a estar utilizando poco. Si hacemos esta consulta, nos devuelve los documentos que tienen dentro del arreglo tiendas el valor 2. Y bueno, efectivamente acá está. Y en el otro documento que nos devuelve también está dentro de tiendas el arreglo 2, ¿no? Y aquí está la consulta que hicimos. Bien, entonces seguimos. Algo también común es encontrar arreglos que contengan un elemento que cumpla con alguna condición que yo le dé. Entonces, por ejemplo, si quiero ver si es que alguno de mis arreglos dentro de una clave de mis documentos contiene un elemento que sea mayor que 20. Entonces es exactamente la misma sintaxis que hemos estado utilizando, ¿no? Sino que ahora es, bueno, la clave que contiene mi arreglo greater than 20. Y esto lo que me devuelve, como digo, son los documentos en cuya clave tiendas, que es un arreglo, que este arreglo contenga un elemento que sea mayor que 20. Esa es la consulta que estoy haciendo. Bien. Ahora, si yo quiero encontrar arreglos que contengan al menos un elemento que cumpla más de una condición, es decir, una conjunción y entre condiciones, yo utilizo de nuevo un descriptor un poquito especial que no lo habíamos visto antes, que se denomina elem_match. Básicamente lo que va a hacer esta sintaxis de aquí es buscar dentro del arreglo tiendas algún elemento que satisfaga todas estas condiciones que yo ponga dentro. En este caso yo estoy preguntando por cuáles son los arreglos que tienen al menos un elemento que sea mayor que 20 y menor que 40. Bien. Ahora, algo que también es común es hacer consultas a elementos específicos de un arreglo. Y para poder acceder a elementos específicos de un arreglo, yo me voy a coger de nuevo, a ayudar de nuevo de la notación punto.
Digamos que yo quisiera acceder al primer elemento de un arreglo. Yo lo hago a través de la siguiente sintaxis. El nombre de la clave donde está mi arreglo, que es tiendas, la anotación punto, y seguido al punto yo pongo la posición del elemento por el cual yo quiero hacer mis consultas. En este caso es el primer elemento, que recordemos la posición del primer elemento es 0. Estoy preguntando por los documentos cuyo primer elemento del arreglo tiendas sea igual a 4. Y esto de aquí también lo vamos a probar. Este de acá no es este de acá. Tiendas.0 sea igual a 4. Y efectivamente aquí está el query que he ejecutado y me devuelve solamente el documento en cuyo arreglo tiendas el primer elemento sea igual a 4. Y si yo quiero acceder a los siguientes elementos, al segundo elemento, al tercer elemento, simplemente tengo que cambiar este numerito seguido de la anotación punto. Recordemos que la posición de los arreglos empieza en 0, es decir, la primera posición es el elemento 0, la segunda el elemento 1, la tercera el elemento 2 y así sucesivamente, ¿no? Bien. Y para finalizar lo que es consultas arreglos, yo también puedo hacer una consulta para ver cuáles de mis documentos tienen un tamaño específico dentro del arreglo, ¿no? En este caso estoy preguntando cuáles de mis documentos tienen el arreglo tiendas de tamaño 2, es decir, que tenga 2 elementos. Bien, terminamos con lo que es consultas y empezamos con lo que es proyecciones. Bien, hasta ahora en todas las consultas que hemos realizado, siempre hemos traído con la consulta todas las claves de los documentos que estamos consultando. Sin embargo, a veces yo deseo que mis consultas no tengan todas las claves de los documentos, sino que tal vez yo solamente quiero obtener una en específico o tal vez 2 en específico. A esto se le llama hacer una proyección, que es básicamente filtrar las claves que deseo obtener de mi consulta. Y para nuestra suerte esto es muy sencillo de realizar, lo vamos a ver en este momento. Bien, recordemos la sintaxis de las consultas. Es db, punto, la colección que yo quiero consultar, punto, find, y dentro del find yo pongo mis corchetes en donde voy a escribir mi consulta, que sería el primer parámetro de la función find. Sin embargo, esta función find no solamente puede recibir un parámetro, sino que también puede recibir un parámetro adicional, en donde el primer parámetro se sigue manteniendo, que es la consulta, es decir, todo lo que hemos estado viendo, y el segundo parámetro es la proyección o el filtrado de claves. Entonces, esta proyección de acá, ¿cómo se la realiza? De la siguiente manera: db, la colección, find, corchetes vacíos es mi consulta. Recordemos que una consulta con corchetes vacíos nos retorna absolutamente todos los documentos de la colección. Y el segundo parámetro, que es mi proyección, la sintaxis es poner el nombre de la clave que yo quiero obtener, 2 puntos, el número 1, que es como un identificador que me dice, ok, sí, tráemela, verdadero, la quiero. Entonces vamos a probar esto para que puedan visualizar cómo se ve esto ya acá en Mongo, ¿no? Entonces voy a ejecutar esta proyección y vemos que los documentos ya solamente me están viniendo con la clave nombre, que es la clave que yo he querido filtrar. Aquí, bueno, la consulta y la proyección. Bien, ahora, obviamente yo a veces no voy a querer solamente una, sino que tal vez yo quiera varias. Yo puedo simplemente, separado por comas, poner otra clave, 2.1, y como muchos se estarán imaginando, esto lo que hace es que me va a traer no solamente nombre, sino que también me va a traer la clave países.
Y efectivamente, aquí están los 3 documentitos con los que hemos estado trabajando en nuestra colección. Y solamente las claves nombre y países en cada uno de ellos. Finalmente, yo también puedo hacer la inversa. Es decir, yo puedo decirle a Mongo, ¿sabes qué? No me traigas ciertas claves. ¿Sí? Tráeme todas las claves menos las que yo te estoy diciendo. Y esto lo hacemos exactamente de la misma manera. Solo que ahora, en vez de utilizar el número 1, utilizamos el número 0. Que básicamente me representa, digamos así, una exclusión de estas claves. Entonces, vamos a probar esto. Y vemos que efectivamente me está trayendo todos los documentos. Y dentro de estos documentos no me está trayendo las claves que le dije que me excluya, que no me traiga, sino que me trae todas las demás. Bien, eso con proyecciones, vean que es algo súper fácil. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿para qué me sirve esto? O sea, ¿por qué no siempre traer todo el documento? Y es por un tema de traspaso de información. Obviamente cuando ya estamos hablando de 10 millones de documentos, si yo solamente voy a utilizar al final una clave de todos mis documentos, no tengo por qué traerme el resto. No tengo por qué descargarme información que no voy a necesitar. Entonces reduzco los tiempos de traspaso de información. Bien, finalmente lo último que vamos a ver hoy es índices. De los índices podríamos pasar horas enteras hablando. Sin embargo, quiero mantenerlo lo más simple que pueda. Básicamente, un índice, ¿qué es? Es una estructura que funciona por detrás en Mongo. ¿Y a qué me refiero por detrás? Me refiero a que nosotros no nos tenemos que preocupar por mantener esta estructura. Nosotros simplemente le decimos a Mongo, créala y tú allá verás cómo la usas. Nosotros no nos preocupamos por esto, funciona por detrás. Y el objetivo de los índices es hacer más rápidas nuestras consultas. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Vamos a verlo ahorita. Cuando yo hago una consulta o una búsqueda a una colección, digamos que yo tengo esta colección users que tiene aproximadamente 9 documentos, y yo estoy haciendo una consulta por, ok, devuélveme todos los documentos cuyo score sea menor que 30 para que Mongo me retorne mi resultado. Mongo realiza algo llamado collection scan. ¿Y qué es esto de collection scan? Que básicamente Mongo va a ir documento por documento preguntando si es que se cumple la condición que yo he consultado. Entonces, primer documento, 25 menor que 30, sí, dale, te lo mando. 56 menor que 30 en el siguiente, no, entonces ese no te lo mando. 45 menor que 30, no, este tampoco te lo mando. Y así sucesivamente con toda la colección. Algunos pensarán que esto es normal, o sea, ¿de qué otra manera lo puedo hacer? Tengo que hacer una consulta. El problema es que cuando yo tengo 20 millones de documentos, 30 millones, 3.000 millones, hacer esto se vuelve pesadísimo para Mongo. Y la consulta va a demorar un tiempo estúpidamente alto. Y es aquí donde entran en juego los índices. Esta estructura de índices básicamente lo que va a hacer por detrás es que le va a ayudar a Mongo a saber el orden de los documentos basado en cierta clave. Entonces, si el índice le puede decir a Mongo los documentos ordenados basados en cierta clave, y yo le estoy diciendo a Mongo, ok, búscame los documentos cuyo score sea menor que 30, el índice ya le dice a Mongo, ok, no tienes que hacer un collection scan de absolutamente toda la colección. ¿Por qué? Porque yo, el índice, que mantengo los documentos de manera ordenada a través de la clave que estás consultando, yo sé a cuáles documentos tienes que ir a buscar
por esta condición. No los busques a todos porque yo sé en qué rango se encuentran los que tú quieres. Por lo tanto, lo que está haciendo el índice es básicamente reducir el espectro de búsqueda a solamente un segmento de la colección, lo cual hace la consulta más rápida, hace que la consulta se ejecute más rápido porque Mongo ya no tiene que preguntar por esta condición sobre todos los documentos, sino por solamente donde el segmento del índice le dice que consulte, ¿sí? Entonces básicamente el índice es una estructura que guarda los documentos, que guarda las referencias a los documentos, pero de una manera ordenada. ¿Para qué? Para que en próximas consultas Mongo sepa dónde buscar, no haga búsquedas en vano. Bien, crear un índice es extremadamente fácil. db punto el nombre de la colección a la cual le queremos crear el índice punto la función createIndex, y entre paréntesis, entre corchetes, le paso cuál es la columna a la cual, cuál es la clave a la cual yo le quiero aplicar, de la cual yo quiero mantener un índice. Bien, 2.1, así de sencillo, 1. Este número aquí al lado puede ser 1 o menos 1, dependiendo si yo quiero mantener el índice en orden ascendente o el índice en orden descendente. En el caso del índice del ejemplo, este índice estaba en orden ascendente. Y bien, antes de terminar, quería que ustedes pudieran apreciar el poder de los índices. Entonces, yo lo que he hecho es crear dos colecciones, ¿sí? Una que se llama usuarios con índice y otra que se llama usuarios sin índice. Y créanme que estas dos colecciones tienen exactamente los mismos 20 millones de documentos. Ambas tienen 20 millones de documentos y son exactamente idénticos y fueron insertados en el mismo orden a la colección. Obviamente, una de estas colecciones, usuarios con índice, tiene un índice creado sobre una clave que se llama patrimonio, mientras que usuario sin índice no tiene este índice creado. Entonces, lo que voy a realizar ahorita es una consulta sobre la clave patrimonio a ambas colecciones. Primero lo voy a hacer a la colección que tiene un índice. Voy a preguntar cuáles son los documentos cuya clave patrimonio sea mayor que 450.000. Y el punto count es simplemente una funcioncita que me ayuda para contar cuántos documentos estoy retornando de la consulta. Entonces, al ejecutar esto, vemos que obtengo una respuesta casi que al instante. O sea, es algo relativamente súper rápido. Estoy haciendo la misma consulta varias veces y Mongo la está haciendo extremadamente rápida. Ahora, ¿qué pasa si yo hago la misma consulta a la colección que no tiene índice? Vemos que ya no es una consulta instantánea, sino que demora, me parece que de 2 a 3 segundos. Entonces vean la diferencia cuando yo hago esta consulta a una colección que no tiene un índice. Es abismal. Más aún cuando yo estoy hablando de una colección que tiene 3.000 millones de documentos, 5.000 millones de documentos. Si ustedes no precautelaron y no le pusieron índices a esa colección, probablemente sus consultas se vuelvan insostenibles, demasiado lentas para un ambiente de producción. Y un último consejo, les recomiendo siempre que creen los índices cuando la colección aún es pequeña. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren crear un índice en una colección que ya tiene un número gigante de documentos, estamos hablando de más de 20 millones, la operación de crear un índice es bastante costosa y va a demorar un buen tiempo en que Mongo pueda crear ese índice. Sí, entonces siempre prevean a futuro y creen el índice con anticipación.
Esto ha sido todo por hoy. Esta vez ha sido en 30 minutos y no en 20, pero bueno, estamos viendo cosas más avanzadas. Se viene una tercera parte donde vamos a ver operaciones de agregación, vamos a ver búsquedas de texto y también vamos a ver cómo conectarnos a través de un lenguaje de programación a Mongo, ¿sí? Y hacer cosas interesantes con los documentos. Entonces, si les gustó, suscríbanse, denle like y díganme en la caja de comentarios qué les gustaría ver, qué les gustaría aprender, porque ese es mi objetivo acá, enseñarles, guiarlos a través de herramientas o cosas que a veces ni siquiera se ven en la universidad, ¿no? Entonces, me acabo de graduar, ya tengo más tiempo para hacer videos, entonces espero verlos aquí al menos 1 o 2 veces a la semana. Cuídense, chao.